Study With Me mientras hablamos sobre la evolución. Primero que nada, ¿qué es la evolución? Según la Real Academia Española, esto es un grupo de cambios que hacen las especies según sucesiones biológicas a través de las generaciones. Esto se entiende como que las especies poco a poco se van diversificando a medida de que van cambiando sus características por los años. Sin embargo, la evolución no nació así como así, sino que hubieron varias ideas que poco a poco fueron llegando a lo que conocemos como la selección natural o evolución. Como por ejemplo, que en un inicio los griegos pensaban que nosotros salíamos de los peces. ¿Por qué? Porque sus embriones eran muy parecidos a los de los humanos. ¿Y qué se preguntarán por embriones? Bueno, no eran embriones, sino que en ese tiempo eran más que nada los huevos de los peces, los que hacían recordar a los humanos. Estas ideas fueron creciendo hasta que las ideas cristianas y católicas se empezaron a imponer en Europa. Más gente empezaba a creer en Dios y en la Biblia que decía que Adán y Eva habían sido los primeros humanos, así rechazando la idea de los griegos que iban empezando a pensar que efectivamente no era así como hemos empezado. La teoría de los cristianos y católicos lleva desde que Dios creó al mundo en 7 días y con ella los humanos a su imagen. Por lo tanto, según esta teoría, la evolución no existe. Esto disipó teorías evolutivas de hace muchos años, como la griega o la china. Las creencias religiosas se mantuvieron durante muchos años, así parando todos estos descubrimientos científicos. Sin embargo, a través de los años y mientras estas ideas cristianas y católicas se iban quedando un poco más en el pasado, hubieron naturalistas que hicieron sus propias teorías, como Lamarck. Lamarck decía que las especies crecían ciertas partes de su cuerpo para que les favorecieran y así que su descendencia las heredara. Pero esto no le gusta a mucha gente. Su teoría no era válida. ¿Por qué? Porque pues no es como que tú te pongas más fuerte y así tu hijo seas muy musculoso. Luego llegó Charles Darwin, una persona no muy buena, pero que formuló la teoría de la selección natural. ¿Y qué es la selección natural ante todo esto? La selección natural es un proceso en el que el más apto sobrevive y así da su descendencia hacia la siguiente generación. Pero hay diferentes tipos de selección, como puede ser la selección sexual. La selección sexual se basa en que el macho y la hembra son diferentes y uno de ellos va a buscar ser más atractivo hacia la hembra, o sea, hace que va a competir por pasar su descendencia. Un ejemplo de esto son los quetzales, que los quetzales machos tienen una cola larga que usan para atraer a las hembras. Sin embargo, en la selección sexual también vale la regla del más fuerte es el que va a pasar su descendencia. ¿Por qué? Tú no vas a querer que un macho flaco y enfermo tenga tu descendencia y que tus crías sean como él. Por eso, la selección natural es una guerra constante en el que el más apto sobrevive y pasará su descendencia. Pero también hay otros factores que llevan a la evolución, como por ejemplo, ¿cómo es que se diversifican las especies? Pues depende de las características del ecosistema, una especie va a intentar adaptarse mejor a esta. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que dentro de la especie, el animal que tenga las características apropiadas para sobrevivir en esa área y hacia los cambios que se van haciendo durante el tiempo, va a ser quien sobreviva y va a ser quien se reproduzca. Además, que con el paso de los millones de años, las especies se van separando, ya sea por causas naturales como terremotos, creación de montañas y así, o por migración también. Tenemos cientos de evidencias que prueban que la selección natural en realidad existe, como por ejemplo están los fósiles. Los fósiles son vestigios de especies que han desaparecido hace muchos años. Ya sean animales disecados, huesos petrificados o moldes, estos muestran animales que dejaron la Tierra hace millones de años y que con esto podemos encontrar similitudes entre animales de hoy en día.
Entre estas también existen estructuras parecidas a otras especies, que son partes de cuerpos de estos animales que tenemos hoy en día que son similares, como por ejemplo las ballenas, los murciélagos, nosotros, caballos, tenemos los mismos huesos, solamente que han sido modificados alrededor de 2 millones de años. Y es extraño pensarlo, ¿no? Digo, ¿qué similitud tenemos nosotros y los caballos? Bueno, es simple. Nuestros huesos, a pesar que son muy diferentes, son los mismos. Otra evidencia que tenemos son los embriones de cada especie. Bueno, ¿quién iría a pensar que los embriones de un caballo, un humano y un pollo serían similares? Bueno, en un inicio muy temprano de la gestación son casi idénticos, no los puedes reconocer. Y eso nos hace pensar que todos nosotros, todos los animales, tenemos un ancestro común. Por otro lado, también están las estructuras vestigiales, las cuales se refieren a estructuras dentro de los cuerpos de los animales que dan indicio a que han perdido ciertas características, como por ejemplo, el final de la columna vertebral de los humanos tiene lo que solía ser una cola hace millones de años. Otro ejemplo son las serpientes, quienes tienen pequeños huesos de lo que hace millones de años solía ser sus patas. Al final del día, todas estas pruebas que tenemos sobre la evolución hacen que tengamos suficiente evidencia para creer en ella. Y cada día se va descubriendo más evidencias, como por ejemplo la genética. Y este es el look final, espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo. Gracias.